Voy a empezar lo que es el inicio. Vamos a ver una pequeña, breve línea de tiempo desde que empezó a formarse la idea de lo que es un sistema operativo. Obviamente esto empieza a partir de las máquinas electrónicas que ya necesitaban una cierta programación, ¿no? Esto, esto de acá ha ido aumentando y mejorando hasta el nivel que tenemos ahora. Incluso ya tenemos inteligencias artificiales, ¿no? Bien, vamos a empezar. Continuamos. Entonces podemos hablar que en la primera generación de computadoras, que es la generación número uno, ¿no? Son máquinas perforadas, incluso han usado tubos de vacío, ¿no? Esta primera generación es de 1940 a 1950. Justo en esa época aparecen los primeros sistemas, ¿no? Lo que es, ¿no? Apareció sistemas operativos, monitor y almacenamiento temporal. Un pequeño almacenamiento que era de tipo RAM, ¿ya? Y, y bueno, no había mucho almacenamiento. Esos son pequeños avances. En la generación 2, ya a partir de 1950, 1960, aparecen ya los transistores, y esto va a hacer que la válvula de vacío, que tanto se reemplazaban, que ocupaban de repente pues tamaño de un cuarto enorme, una casa, una computadora, se reduzca bastante, ¿no? Las computadoras, y sean mucho más rápidas, ya no calentaba tanto, antes era como un horno estar dentro de estos lugares, ¿ya? Y gracias a esa velocidad y poder hacerlo más pequeño, hicieron que mejoraran estas estructuras, ¿no? Y ahí aparecen los lenguajes de alto nivel. Se le dice de alto nivel porque ya no era el lenguaje de máquina, ¿no? De repente trabajar de repente con comandos directos, sino usaban otro tipo de comandos que enlazaban los demás, ¿no? Y usaban ya directamente procesos del microprocesador. Antiguamente era muy tedioso porque era directamente trabajar con los comandos directos del microprocesador que te daba el fabricante. Estos lenguajes de alto nivel incluso podían trabajar con otros tipos de, este, de microprocesadores según si eran compatibles, ¿no? Bien, aquí aparece el sistema batch, ¿no? De 1950 a 1955. Ya es el inicio para darle la integración de persona a persona y computadora, ¿no? Ya se estaba hablando de una especie de mayor facilidad de interacción entre las máquinas y las personas. Bien, continuando, ya aparecen lo que son los circuitos integrados. Los circuitos integrados dieron un gran avance porque redujo, ya los transistores era un tema pues un poquito más pequeño, pero los circuitos integrados hacían que todo se dé, perdón, ¿me están escuchando, profesor? ¿Al compañero se está escuchando? Sí, compañero Sí, Rómulo. gracias, gracias, gracias. Continúo entonces. Entonces los circuitos integrados ya hizo que todo se redujera mucho más, ¿no? Ya de repente lo que era antes un medio cuarto, ahora ya podía ser de repente algo como un escritorio, ¿no? Y estamos hablando de cambios, muchos cambios menores, y la reducción de tamaño del microprocesador y de todo se puede decir, lo que sería una nueva placa madre, ¿no? Muy bien, en 1960 a 1965 tenemos la multiprogramación, que quiere decir que ahora ya aparece, antes solamente podía haber un programa trabajando en memoria principal, ahora ya puede existir un programa más dentro. Estamos hablando de un tema muy antiguo, muy básico, se podría decir mucho antes de lo que era el famoso 386, ¿no? Ya, bien. De ahí entramos a lo que es el tiempo real, ya, en 1963 y 1967. Ya se usan ya entornos donde se pueden aceptar los tiempos en breves, un gran número de usos. ¿Qué quiere decir? Que el procesador era tan rápido que podía emular que los procesos parecieran, ¿no?, estén haciéndose en el momento. Eso justamente se da gracias a la velocidad de los procesos y de la programación que se da en los sistemas operativos. Ahora, en 1964 a 1965 se da una gran revolución con el sistema Unix, ¿ya?, que integra todas estas tecnologías, ¿ya?, y de la capacidad de tener varios usuarios en el inicio de acá en el sistema operativo. ¿Ya? Esta facultad fue muy usada
varios, bueno, se puede ser programadores que estaban empezando y justamente, si se dan cuenta, es como la base para los nuevos sistemas operativos que vamos a ver a continuación. Muy bien. El multiprocesador, ya, justamente, ya estamos hablando de que dentro del núcleo del procesador ya incluían varios sub pequeños grupos, incluso se hablaba de lo que era un procesador lógico, ¿no? Que ya podía hacer operaciones directas, ¿no? Ya no tenía que trabajar todo en el microprocesador, sino se podía dividir con pequeños eh, partes encargadas, pues, chips encargados de eso, ¿no? Y así los programas se pueden ejecutar simultáneamente y esto hacía que no se interfiriera, ¿no? Y bueno, hicieron multiplexarlo, esto que hubieron problemas en 1969 y 75. Miren que todavía no estamos viendo en los 90. Y, y hubieron problemas en Multics porque al multiplexar la información no pudieron arreglar. Ya aquí empieza justamente a entrar lo que es lo que nosotros conocemos, ¿no? Como DOS y Apple en 1970 con los microordenadores. Ya, como sabemos, Bill Gates, ¿no? Se junta, ¿no? Y ya empieza a crear lo que es el sistema DOS, ya al mismo tiempo Steve Jobs lo integra todo en su nueva computadora Apple, ¿no? Y, y empiezan pues a producirse y a venderse, ¿no? Y cada uno tenía una particularidad diferente, ¿no? DOS se masifica gracias a lo que es tiene un convenio con IBM, ¿no? Y le permite pues justamente tener un sistema operativo, ¿no? Para poder trabajar. Y ya un ingreso de que cada computadora puede entrar a cada persona, puede estar dentro de casa y ya pueden trabajar, ¿no? Bien, en 1964, 65, ¿no? Un poquito antes, ¿no? Justamente Multics ya supera estos problemas de multiplicación y ya pueden tener un sistema operativo con multiusuario y multitarea, ¿no? Esto está desarrollado por Bell y AT&T. Ajá, justamente aquí, Mac OS. Mac OS entra justamente como le dijo en el caso de Steve Jobs, acá, el famoso Apple, y es el pionero en tener en su sistema operativo, aparte de las multitareas, ¿no? El uso del mouse, ¿no? Se puede decir que el primer mouse, que tenía un botón nada más, fue invento de Steve Jobs en la famosa Mac. Y bien, continuando, entramos a Enix, que imagínense chicos, ese era el primer, supuestamente un antiguo prototipo de Unix, usando Unix, ¿no? Pero era de Microsoft. Al final eso no corrió, no funcionó. Hay otros sistemas operativos que vamos a ver después, pero es lo mismo, pasa similar, ¿no? Y se va dañando. Entonces Microsoft se decide seguir con su MS-DOS, ¿no? Ahí hemos llegado a versiones incluso 7.0, ¿no? Incluso estos sistemas operativos servían de base para correr el famoso Windows 3.11, que fue muy conocido, ya lo vamos a ver más adelante, pero aún no era sistema operativo Windows como tal, ¿no? DOS siguió siendo el rey, se podría decir, ¿no? Justamente en 1981 y 85 compra el QDOS y se convierte en Microsoft Disk Operative System, ¿no? Que justamente es lo que hace ya masificar a lo que es el DOS, incluso en diferentes idiomas y a nivel mundial. Ahí a la par, más o menos en 1990, empieza un proyecto, ¿no? Porque hasta ahora todos estos sistemas operativos eran de pago. Eran de pago y tenías que pagar por cada licencia y a veces cada actualización tenías que pagar por la nueva actualización y era todo un proceso. Entonces, acá pues justamente Linus Torvalds ya se encarga pues de crear un sistema operativo basado en Unix. Ya, ese es el proyecto GNU. De ahí nace lo que es Linux, que tiene un código abierto en lo que es para su programación y permite que varios puedan manipular el código madre del sistema operativo y poder crear otras versiones.
pero la única finalidad, bueno, que dijo Linus Torvalds es que todo eso se lo reenvíen a la base principal para poder tener mejoras. Y es así que aparecen un sinnúmero de versiones diferentes de Linux, ¿ya? Y de tal manera, pues, que ahorita hay varias versiones, pero podemos rescatar actualmente la más usada, como es Ubuntu, ¿no? Como es CentOS, para lo que son grandes, se usa para lo que es Internet, bastantes servidores. Y, y bueno, todo esto, como dice, basado en estándar POSIX. Y claro, al comienzo era comandos, no tenía solamente lo que era la parte gráfica, ¿no? Actualmente Ubuntu y otros sistemas tienen muy bien su parte gráfica. Bien, continuando un poquito más, en 1997 y 98 tenemos Windows Net, ya donde cambia el sistema compatible de Windows DOS para basarlo en compatibilidad con Windows NT. ¿Esto por qué se da? Porque DOS, a pesar de ser un sistema operativo básico, no tenía una capacidad para poder trabajar en red, ¿no? Ya se venía lo que era el trabajo en red, ¿no? Y bueno, aún se puede decir el inicio de lo que sería el Internet. Y ya estaba, pues, en esos tiempos lo que era el Internet. Entonces necesitaba un sistema operativo que pudiera eh, conectarse, ¿no? Eso lo vamos a ver con Windows 2000, que aparece ya el famoso Windows NT puro, ¿no? Y como que se diversifica, ¿no? Ya era Windows 95, Windows 98, y a la par tenía otro Windows que era NT, que era dedicado especialmente para redes, ¿no? Y para el nivel empresarial. Justamente aquí está, ¿no? Aparece otro, ¿no? Que es el Reactos, eso de código abierto, y tenía justamente controladores de dispositivos para Microsoft NT. Si vemos ahí en 1998 a 2013 se empieza lo que es el sistema operativo Windows 98. Ya totalmente inicia, incluso desde Windows 95 ya iniciaba directamente ya sin pasar por DOS, ¿no? Se puede decir, el pionero fue Windows 95 y después acá empieza Windows 98. Ya fue uno de los más usados. Personalmente yo considero el sistema operativo que más me ha gustado, pero claro, no tenía la facilidad de cuando tú ingresabas un USB, no te lo, no te lo detectaba, ¿no? Y además no estaba diseñado para entrar a Internet. Era muy, muy complicado. Y bueno, justamente cabe mencionar acá otro Windows. Por acá ya vamos a ver un poquito de los Windows y después ya le vamos a pasar a mis compañeros. En el caso de Windows Millennium Edition, fue una versión, yo diría que es la versión que hemos visto en Windows 8. En ese tiempo la quisieron lanzar, imagínense los 2000, pero fue un fracaso total, ¿no? Las máquinas se colgaban, se mejoraban, ¿no? Y al final pues no funcionaba. Entonces, para solucionar esto rápidamente pasaron a lo que es el Windows. La gente usaba Windows 2000, ¿no? O 2003, ya después, pero como no era, pues, no tenía los Windows normales, se podría decir entre comillas, ¿no? O sea, Windows Millennium era dedicado para lo que era multimedia, ¿no? Aplicaciones de video, ¿no? Cosas que no gozaba mucho lo que era el Windows NT. Entonces, sacan aquí lo que es el Windows XP, un sistema operativo muy robusto y con compatibilidad para USBs también, pero pues eh, como dicen, pues va cambiando, ¿no? Va mejorando. Pasa a Windows Vista ahora en la nueva versión del 2007 y sucede que eh, le encuentran un problema rápidamente a los 2 años, que tenía un famoso black hole, que es una entrada pues no permitida que podía accesar cualquier persona, ¿no? A este sistema operativo y controlar tu computadora. Windows trató de parcharlo, la gente de Microsoft, pero no pudieron hacerlo, o sea, simplemente estabas en el núcleo, entonces lo único que hicieron es cambiar a un nuevo sistema operativo y por eso es que aparece Windows 7. Windows 7 empieza, ¿no? Justamente reemplazando al Vista, no tiene ese sistema aéreo que justamente le da mejor visualidad, mejor efectos al sistema operativo, pero al final termina siendo muy bueno Windows 7. La gente trabaja con Windows 7 bastante, incluso actualmente hay máquinas que todavía están con Windows 7, incluso hay unas que he visto que todavía están con Windows XP,
pero es así, ¿no? Ahora, el avance, en ese tiempo, en 2009, sale la versión Ubuntu, ya con una interfaz gráfica mucho mejor. Este ya es en los Linux, ¿no? Como le digo, hay varios sistemas operativos. Eh, y bueno, de ahí podemos hablar de Windows 8, que tuvo un problema, como le digo, similar a Windows Millennium, por la parte gráfica, que era orientada ya incluso para sistemas como tablets, ¿no? Nadie pensó que en ese tiempo el celular iba a tener un remonte tan grande como lo que es ahora. Entonces Microsoft apostó de repente a lo que eran las tablets o los equipos portátiles, pero no lo supo enfocar muy bien, ¿no? Y bueno, es así, llegamos a Windows, a 2015 ya con el Windows 10, ¿no? Alta compatibilidad con muchos hardware, fue muy promocionado, incluso en máquinas muy antiguas se puede usar el Windows 10, ¿no? De una manera un poco limitada, pero teniendo muy buenas prestaciones. Y actualmente, ya en 2021, se ha lanzado lo que es el Windows 11, ¿no? Lamentablemente es solo compatible con hardware de octava generación. ¿Qué quiere decir? Máquinas muy actuales. No puede ser, se puede instalar, sí, en otras máquinas, pero siempre da errores. Entonces, y algunas máquinas incluso no les es compatible. Esto, como es un nuevo sistema operativo, es decir, estamos hablando de unos añitos, eh, va, va a demorar, ¿no? Solamente para dar mención a lo que es no le he puesto lo que es Android, ¿no? Pero Android nace en estos tiempos también con mucha fuerza, es un sistema operativo que nace de Linux, ¿no? Pero Google pone sus propios, se puede decir, programación, y esto aumenta pues lo que es la robustez de este sistema operativo que entra a celulares y pues la enorme capacidad que ahorita tenemos, ¿no? Bien, doy pase a mi compañero porque va a hablar de lo siguiente, ¿no? ¿Estamos bien? Gracias. Sí. Sí, gracias, Rómulo. Bueno, déjale presentar. Tú lo estás presentando, ¿no? Sí. Ya, Quiero gracias. sacar Muy bien, ahí están los 4 puntos que vamos a atacar, las 4 características al menos de 4 tipos de sistemas operativos principales: Windows, Linux, Unix y Mac. Por favor, la siguiente. Ya. Primero vamos a hablar de las características, ventajas y desventajas de Windows 10. Podemos ver en la imagen las diferentes versiones de Windows que ha sufrido con el tiempo, desde 1985 hasta 2012. Sin mencionar obviamente Windows 10 y Windows 11, como lo ha mencionado mi compañero. Siguiente, por favor. Principales características de Windows en general es que ofrece varios programas y configuraciones que se pueden facilitar para el uso del equipo y hacerlo más cómodo. Y que obviamente se puede agregar al producto, es posible agregar al equipo, perdón, productos de tecnología. Esto es, no se queda solamente con lo que tiene, permite adicionarlo, configurarlo con diversos equipos, ampliando obviamente la eficacia del equipo. Siguiente, por favor. Vemos aquí, por ejemplo, diferentes características en las versiones de Windows que hemos visto: Windows 8, Windows 7, Windows Vista y Windows XP. Por ejemplo, en Windows 8 tenemos la principal característica es que se puede desaparecer el menú de inicio e introducir una pantalla de inicio. En el Windows 7 se trata de mejorar la organización de todas las carpetas y los archivos. En el Windows Vista tenemos el control parental, perdón, ya que justamente permitía tener un mayor control de lo que hacían los niños, especialmente ahora que estamos entrando bastante, que se entraba, perdón, en el área de la tecnología. Y en el Windows XP, pues, la consola te proporciona una consola de línea de comandos. Justamente eso es más que nada para programadores, porque estamos viendo. Para iniciar, de tener servicios, dar formato, unidades y demás. Siguiente, por favor. Las ventajas que tiene el sistema Windows son, bueno, la instalación es bastante sencilla, muy práctica. A veces, los primeros eran, a veces con disquete. Recuerdo vagamente las primeras versiones, Windows
98 tener un disco de arranque. Es la forma más sencilla para poder comenzar la instalación. Es multitarea y multiusuario. Brinda la posibilidad de asignar diferentes permisos a los usuarios. Permite cambiar las contraseñas. Simplemente puedo poner una contraseña el día de hoy, mañana otra. No hay este problema al cambio. Y el sistema, pues obviamente está protegido pues, del acceso legal. Desventaja, más que nada la RAM. En la Windows XP, por ejemplo, requiere un mínimo de 128 megabytes, que ahora, la verdad, no afecta mucho eso. Pero para las computadoras de aquel entonces, donde estaba comenzando el Windows XP, pues sí era muy importante. El usuario no puede limitar la cantidad de espacio del disco duro. No soporta los archivos NFS. Hay los archivos, si se acuerdan, a veces aquellos que han podido manejar el disquete, allí, por ejemplo, hemos podido apreciar más los sistemas de archivos FAT, ya, y pues obviamente el NFS, para que vean ese detalle, y obviamente no ofrece el bloque del intruso. Siguiente, por favor. Recomendaciones, algo adicional. Aquí se le puede recomendar usar Windows. Que el sistema operativo obviamente es recomendable dependiendo del uso que le vamos a dar. Por ejemplo, el Windows se le recomienda a las personas que quieren jugar, que les gusten los juegos de alta calidad, o para trabajos de oficina, de escuela, o gente de negocio. Bastante práctico, dado que, como se ha mencionado, su ventaja, se puede instalar con facilidad, se puede configurar, se le puede adaptar a otros sistemas para mejorar su eficacia. Entonces, esto recomendable, como lo valga la redundancia, para aquellos que quieran jugar y, bueno, pues, para la escuela, pues. Siguiente, por favor. El siguiente punto que es el Linux. Y vamos a ver obviamente las características, ventajas y desventajas de Linux. Siguiente, por favor. Un momento. Ahora sí. Características principales. A ver, protección de la memoria entre procesos, de manera que uno de ellos no puede colgar el sistema. Algo que ocurre usualmente y que se me ha pasado por anotarlo en el Windows XP ahorita que estoy recordando, a veces cuando un sistema, una aplicación, un programa se cuelga, pues a veces complica la operación, se complica que la máquina funcione con tranquilidad. Habría que entrar pues al sistema de procesos y finalizar el proceso, finalizar la tarea, a no ser que se espere pues a que la tarea pues se finalice por sí sola o que se recupere. Tiene cargas ejecutables por demanda. Linux solo lee del disco aquellas partes que se están usando. No recorre todo, solamente donde se necesita nada más. Tiene una política de copia de escritura para la comparación de páginas entre ejecutables. Esta política de copia, pues, tiene los beneficios de que aumenta la velocidad del sistema, pues, y reduce el uso de la memoria. Y la memoria, pues, se gestiona como un recurso unificado para los programas de usuario y para el caché del disco. De tal forma que la memoria que queda disponible puede ser usada como caché y a su vez esta pues ser reducida para beneficio cuando se usen programas bastante pesados, más grandes obviamente. Siguiente, por favor. Podemos acá, como mencioné, como un objetivo del sistema Linux, pues que cumpla con las necesidades de un determinado grupo de usuarios. Y aquí podemos mencionar un resumen bien cortito, con oraciones, de las características justamente que hemos mencionado en su momento. Lo he mencionado como oraciones extensas, pero podemos decir que Linux, por ejemplo, es eficiente, tiene un excelente diseño, multitarea, multiusuario, multiplataforma, multiprocesador. Protege la memoria,
como les mencioné en un texto, en la diapositiva anterior, justamente, carga solamente lo que corresponde a la aplicación, solamente las partes del programa, no carga todo. Y pues tiene la opción de compartir la memoria. Siguiente, por favor. Ya usa un sistema de memoria virtual por páginas. La memoria, y usa la memoria libre para caché. Permite usar bibliotecas enlazadas, se distribuye como código fuente, usa hasta 64 consolas virtuales, tiene sistemas de archivos avanzados, soporta redes en TCP, IP, como en otros protocolos. Bastante versátil, bastante útil en Linux. Podemos justamente en la siguiente diapositiva ver las ventajas. Las voy a mencionar primero como algo general. Tiene, por ejemplo, la ventaja, ya sin querer ser mencionado, pues protección de la memoria entre procesos, de tal manera que uno de ellos no cuelgue. Si en caso uno de ellos afecta al sistema, pues no haga que el sistema se cuelgue en sí. ¿Ya? Tiene la carga ejecutable por demanda. Linux solo lee del disco aquellas partes del programa que están siendo usadas. Se vuelve a mencionar ese detalle. Y bueno, pues otra vez se menciona lo que son la política de copia en escritura, y pues que la memoria se gestiona como un recurso unificado para los programas de usuario y para el caché del disco. Siguiente, por favor. Hay 6 ventajas que se puede resumir, estos 6 ventajas principales. Menor número de ataques de virus, prácticamente el sistema Linux es gratuito, hay varias versiones de Linux, hay gran variedad de software y aplicaciones. ¿Eso debido a qué? Debido a que como el sistema es gratuito, pues hay muchas personas que le dan su contribución y permiten modificar y a la vez cambiar y crear prácticamente diferentes versiones. Ejecución de programas en Windows con emuladores y un sistema estable que consume pocos recursos, justamente lo que se mencionó, el hecho de que solamente use alguna parte del programa lo que se necesita y no todo, o de que solamente use, que use la memoria caché para mejorar el uso de programas pesados, pues lo hace bastante estable. Siguiente, por favor. Como desventajas tenemos en el software, pues hablando de software, el Linux no cuenta con empresas que lo respalden, por lo que no hay un soporte sólido en el caso de sistemas operativos. En el caso de lo que es la simplicidad, pues no es tan fácil de usar por ejemplo, como el Windows, es lo más comercial. Aunque si bien es cierto, hay algunas distribuciones, algunas versiones que están mejorando la facilidad de uso, ya que ya se está empezando a emplear ventanas, escritorios y así, todavía poco a poco se está adaptando, está mejorando ese detalle. En lo que se refiere a software, pues no todas las aplicaciones Windows se pueden ejecutar bajo Linux. Y es más, a veces es difícil encontrar una aplicación en Linux. En lo que es hardware, pues Linux soporta un máximo de 16 procesadores actualmente, contra los 64 de otros sistemas operativos. Esa es la principal, son las desventajas, del sistema operativo. Siguiente, por favor, de Linux. Y como resumen, pues podemos mencionar que, las 3 características principales. Se requiere un conocimiento medio avanzado. A diferencia del Windows, que no se requiere mucho conocimiento y es fácil de entender, el Linux sí se requiere tener un conocimiento un poco más avanzado. El software comercial, pues no es compatible con Linux y, bueno, tiene pocos juegos disponibles. Aquí se hace una especie de comparación, un meme, vamos a decirlo así, entre Linux y entre Windows. Pues justamente el Linux dice pues que a él no le hace falta ningún antivirus. Sin embargo, pues en el Windows, haciendo una comparación entre Windows y Linux, el Windows es el sistema operativo más usado. Y bueno, podemos ver también que el Linux es sistema operativo más estable de todos, pero pues con el Windows, bueno, tiene más cosas, pues dice, son millonarios. Y en fin, se hace una especie de un meme en batalla entre los dos. Siguiente, por favor. ¿Y a quién se le recomienda usar Linux? Pues se le recomienda a personas con conocimientos avanzados en computadoras o de sistemas operativos, a las empresas que buscan un sistema operativo libre.
y a la gente que sepa manejar comandos y sepa programación. Principalmente debido a que es un sistema operativo libre, pues aquellas personas que sepan programación y que sepan de comandos, les conviene para justamente profundizar, mejorar su conocimiento. Siguiente, por favor. Unix. Características, ventajas y desventajas. Siguiente. Gracias. Pues es un sistema operativo multiusuario con capacidad de simular multiprocesamiento y procesamiento no interactivo. Está escrito en el lenguaje de alto nivel, lenguaje C. Dispone de un lenguaje de control programable llamado Shell. Ofrece facilidad para la creación de programas y sistemas y el ambiente adecuado para las tareas de diseño de software. Ya aquí podemos estar viendo que este de aquí es especialmente para programadores. Emplea manejo dinámico de memoria por intercambio de paginación, tiene capacidad de interconexión de procesos, permite comunicación entre dichos procesos, tiene un sistema jerárquico de archivos con facilidades de protección de archivos, cuentas y procesos, similar justamente a lo que se ha mencionado con el Linux, y tiene una facilidad para redireccionar las entradas y salidas, y obviamente garantiza un alto grado de portabilidad. Siguiente, por favor. Aquí nos hemos mostrado una comparación entre los tres sistemas ya mencionados, Linux, Windows, y Unix. Linux, volvemos a mencionar, es un sistema operativo tipo Unix, diseñado para aprovechar al máximo las capacidades de las computadoras PC basadas en el microprocesador. Resumen, es un multiprocesamiento, multitarea, multiusuario. El Windows, su novedad es de usos diferentes de pantallas que se superponen, llamadas ventanas, que nos permiten mostrar diferentes tipos de información. Y que obviamente en la pantalla podemos ver iconos, que haciendo innecesarias las llamadas de texto para poder llamar a los sistemas y a las aplicaciones. Y en el Unix es un sistema operativo de tipo compartido que controla los recursos de una computadora y los asigna entre los usuarios. Siguiente, por favor. ¿Qué ventajas tiene? Pues el Unix es un sistema operativo de tiempo compartido, controla los recursos de una computadora y los asigna entre los usuarios, ya lo mencioné en su momento. Permite a los usuarios correr sus programas, controla los dispositivos periféricos conectados a la máquina. Es un sistema operativo multiusuario, multiprocesamiento. Está escrito en un lenguaje de alto nivel. Vuelvo a decir, esto nos indica, nos da a entender que pues es exclusivo para programadores, especial para ellos. El sistema de ficheros estaba basado en la idea de volúmenes. Dispone de un lenguaje de control llamado Shell. Ofrece facilidades para la creación de programas y sistemas. Emplea manejo dinámico de memoria. Tiene facilidad para redireccionamiento de entradas y salidas. Garantiza un alto grado de portabilidad. Y bueno, pues Unix es un sistema operativo de red. Pues algo que generalmente se confunde con un sistema operativo distribuido. ¿Ya? Justo por ello es que se ha incluido en el núcleo de la arquitectura de protocolos de Internet. Listo. Siguiente, por favor. Tiene bastantes ventajas, pero repito de nuevo, todo esto es para programación. Desventajas, pues hay variaciones entre las versiones que tiene Unix. ¿Ya? Dependiendo obviamente del área de uso, ya sea personal, comercial o industrial, el área de trabajo del usuario, la funcionalidad específica de las aplicaciones, entre otras. No es tan popular como Windows, o menos todavía que Linux. Por lo tanto, si en Linux era difícil encontrar programas, acá es mucho más difícil encontrar programas que sean justamente para este sistema. Y para el sistema operativo Unix se necesitan más horas de aprendizaje que Linux. Y esto justamente debido a ¿qué? Debido al lenguaje que usa, un lenguaje C. ¿Ya? Y bueno, pues los problemas, como se mencionó, los problemas más usuales son, lo más difícil de resolver, más que nada es el poco apoyo, soporte que hay. Justamente lo que se dijo es más difícil de encontrar aquí, ¿ya? Y vuelvo a redundar, se usa el lenguaje de programación, el lenguaje C. En algunos casos el Fortran y Java. Justamente por eso es que para poder manejar Unix se necesita mayor conocimiento que antes. Siguiente, por favor.
tenemos el Mac. Podemos apreciar los diferentes logos que ha tenido el Mac desde 1976 hasta 2015. Ha ido evolucionando poco a poco hasta lo que vemos en la actualidad. Siguiente, por favor. Características. Integración total con iCloud. iMatch, no lo puedo pronunciar bien, para comunicarse de forma ilimitada con los dispositivos Apple. Tiene nuevo sistema de notificaciones, integración con Twitter y Facebook, seguridad mejorada con Gatekeeper, PowerNap, reconocimiento de voz, Safari 6, iPlay Marroy, bueno, y el OS Mountain Lion, que facilita muchas acciones a los usuarios. Siguiente, por favor. Aquí lo vamos a colocar de nuevo las características de otra manera. Siguiente, por favor. Riman. Listo. Bueno, característica del Mac. Pues está diseñado para asegurar la máxima compatibilidad entre software y hardware. Ya posee un sistema de archivos propios y distintos al de Windows. Está basado en el sistema operativo NextStep, desarrollado por la empresa Next, creada por Steve Jobs. Y desde la versión 10, pues su arquitectura ya está basada en el Unix. Y bueno, está completamente integrado con iCloud. Tiene integración y comunicación entre los dispositivos iCloud. Y acá se ha puesto justamente una imagen del sistema 3 Mac de 1986. La presentación de cómo era la pantalla en aquel entonces. Siguiente, por favor. Ventajas y desventajas. 3 ventajas principales. Mejor interfaz gráfica del mercado, ideal para diseño gráfico y es bastante estable. Desventajas, muy costoso, a pesar de que viene incluido con la máquina. Hay poco software para el sistema operativo y es más complicado de encontrar gente que pueda arreglarlo. O sea, no hay mucho soporte técnico en caso de que hubiera fallas. Siguiente, por favor. En este caso, lo que he presentado hace un momento, luego se vuelve a presentar, pero más animado, justamente con la idea con un sistema Mac, con un sistema 4 de Mac 1987. Se vuelve a mencionar justamente una mejor interfaz gráfica, para que todo se vea nuevo, ¿ya? Es ideal, como repito de nuevo, para el diseño gráfico. Y bueno, lo mismo que se ha mencionado hace un momento, pero ya justamente acá con una presentación diferente. Gracias. Siguiente, por favor. Aquí se le recomienda usar Mac, pues a estudiantes que no tengan que usar mucho software de Microsoft. Esto es generalmente diseñadores gráficos y gente creativa. Diseñadores gráficos y programadores. Siguiente, por favor. Se ha preparado acá una serie de comparaciones, ventajas y desventajas entre Linux, Macintosh o Windows, entre Linux y Windows. Por ejemplo, comparando el Linux, repito de nuevo, con el Windows o Macintosh. Primera ventaja de Linux es que es gratis, flexible, configurable, eficiente, el hardware no es caro, no obliga, o sea, no es necesario cambiar continuamente de versiones, como nos está haciendo prácticamente el Windows. Desventaja, comparando Linux con Windows, es que requiere más conocimiento de informática. No hay un sustituto directo para todas las aplicaciones y algunos dispositivos de última generación no lo están soportando. Siguiente, por favor. Acá viene una comparación ahora entre Linux y NT. Comparación entre Linux y NT. Ventajas y desventajas. Considerando a Linux, pues el Linux es más flexible, configurable, es más eficiente, no requiere hardware caro, de nuevo no requiere cambiar continuamente de versiones, existen sustitutos para algunos servicios y pueden leer sin problemas discos con Windows en formato FAT32. Desventaja, bueno, pues es que NT es más extendido comparado con el Linux. Y hay más driver para impresoras en NT que en Unix Linux.
Siguiente, por favor. Lo último de lo cual voy a mencionar es la comparación, ventajas y desventajas entre Linux y Unix. De nuevo, si Linux es gratis, no requiere hardware caro, está mejor integrado que otros Unix con los entornos Windows, y Linux está disponible para múltiples plataformas. Desventajas es que las versiones Unix disponen de buenas herramientas de administración y que la gestión de volúmenes lógicos es más cómoda en Unix comerciales que en Linux. Ya la siguiente es solamente un resumen, solo presenta nada más, no voy a hablar de la siguiente ya. La siguiente solamente es un resumen de ventajas, desventajas y las recomendaciones que hemos hablado de al menos 3 de ellos, Windows, Linux y Mac. Gracias. Gracias, compañero Rafael. Continuando con nuestra presentación, les voy a hablar rápidamente de cómo está conformada la estructura de lo que viene a ser el sistema operativo, enfocado en lo que viene a ser Windows, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, para nosotros entender su estructura, justamente tenemos que ver qué componentes es lo que hace funcionar un sistema operativo. O el sistema operativo en viceversa, ¿no? Vamos a ver los procesos que se generan, la memoria, tanto que se va a administrar en los dispositivos de entrada-salida, la red, la protección, los temas de archivos y por último el intérprete de órdenes. Siguiente diapositiva. Muy bien. En lo que viene a ser la gestión de proceso, no justamente es donde el programa va a entrar en ejecución y para que un programa justamente entre ejecución va a necesitar recursos, ¿no? De la computadora, tanto de memoria y como de algunos servicios de los cuales va a llamar a lo que viene a ser las diferentes herramientas que cuerpos el sistema operativo. Entonces, cuando este programa de ejecución que necesita una serie de recursos para realizar una tarea en específica, justamente va a llamar a CPU, ¿no? Que es la unidad de proceso central. También va a necesitar una parte de la memoria, RAM, y algunos archivos y algunos dispositivos, lo que viene a ser de entrada y salida, ¿no? Que viene a ser el mouse, el teclado, el monitor para poder observar. Entonces, en función a lo que viene a ser el sistema operativo, tenemos que ver también que se va a ocurrir tres cositas, ¿no? La primera, la planificación de procesos, que justamente en esta parte se decide qué proceso emplea el procesador en cada instante de tiempo que va a estar siendo ejecutado. En segundo lugar, vamos a ver los mecanismos de comunicación entre procesos. Esto va a permitir comunicar a dos procesos del sistema operativo. Y en tercer lugar, vamos a ver los mecanismos de sincronización que justamente van a permitir coordinar qué procesos van a realizar accesos concurrentes a un cierto recurso. Siguiente diapositiva. En lo que viene a ser la gestión de la memoria, vamos a observar justamente que para que un programa pueda ser ejecutado necesita cierta parte de la memoria RAM, en este caso ya que es una memoria volátil, como bien sabemos, para que pueda ser justamente ejecutada, ¿no? Entonces la memoria, como es un gran almacén con casillas, que a lo que va a acceder mediante una dirección única, este almacén de datos va a estar compartido con lo que es el CPU y los dispositivos de entrada y salida. Entonces el sistema operativo se va a encargar justamente de gestionar el espacio que corresponde a cada tarea, ¿no? Entonces, para esto debemos conocer qué partes de memoria están siendo utilizadas y por quién. También decidir qué procesos se cargarán en memoria cuando hay espacio disponible. Y también asignar y asignar espacio de memoria cuando sea necesario, ¿no? Cuando el programa está siendo ejecutado en primer plano. Siguiente diapositiva, por favor.
Muy bien, lo que viene a ser la gestión de entrada y salida, esta parte del sistema operativo que conocemos justamente los detalles específicos, ¿no? De cada dispositivo que va a estar conectado, va a permitir operar con él de forma concurrente, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver dos cosas, ¿no? Lo que viene a ser el lanzador de aplicaciones, que justamente va a permitir la ejecución del programa o lanzamiento del programa. Esto incluye que los intérpretes de órdenes textuales y los basados en gestores de ventanas, ¿no? O interfaces como nosotros lo conocemos. También va a hacer llamados al sistema, que justamente es un conjunto de servicios por los cuales los procesos pueden solicitar al sistema operativo para que entregue ejecución. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. En los sistemas de archivos que mis compañeros que me han antecedido ya han hablado, ¿no? Tal vez de un poquito más genérico acá. Voy a tratar de ser lo más resumido posible. En la actualidad, como bien sabemos, existen bastantes sistemas de archivos, ¿no? Aunque no todos están igualmente de extendidos o actualizados. Entonces, los más habituales hasta la fecha son lo que viene a ser el FAT32, el exFAT, el NTFS, ¿no? Y HFS Plus. En el caso del Mac, tenemos el APFS, Linux, el cual actualmente está usando el XT4, que es sucesor justamente del XT3 y XT2, ¿no? Entre otros. Entonces, si hablamos bastante de lo que viene a ser el FAT, ¿no? El File Allocation Table o la tabla de asignación de archivos, generalmente usado en memorias flash de los UCBs. Entonces, justamente este sistema de archivos FAT es ideal para gestionar un volumen de datos pequeño, ¿no? Lo encontramos en memoria de 2 gigas, 1 giga, ¿no? Y entonces, desde esta perspectiva actual, el sistema de archivos FAT está desactualizado, ¿no? Porque incluso en la variante más moderna y potente que viene a ser el FAT32, que nosotros a la hora, ¿cómo observamos, no? Alguna vez habrán lo que viene a ser formateado alguna memoria y a la hora de formatear ahí aparece, ¿no? Lo que viene a ser el sistema de archivo a lo cual tú quieres formatear la memoria. Entonces ahí pueden ver lo que está el FAT32, el exFAT y el NTFS, ¿no? Que son muy trabajados en esos tipos de memorias. Entonces, en el exFAT o la tabla de asignación de archivos extendida, justamente para mejorar, ¿no? El FAT32, que ha sido esto justamente publicado en el 2006, el exFAT justamente se diseñó originalmente para medios de almacenamiento extraíbles y por lo tanto es especialmente adecuado para lo que vienen a ser las memorias USB, ¿no? Tarjetas de memoria y discos duros externos, como también unidades de estado sólido, ¿no? En lo que viene a ser el exFAT funciona de manera particularmente eficiente con soporte de datos más pequeños, pero sin embargo también puede procesar archivos grandes, ¿no? Y supera con creces el límite de 4 gigabytes que solo nos proporcionaba el FAT32. Y hablando ahora del más usado, ¿no? Que es el NTFS, ¿no? La nueva tecnología del sistema de archivos, los cuales en este NTFS, justamente que ya se había introducido en 1993 con el sistema operativo Windows NT, pero que no había sido sacado tanto el provecho, ¿no? En esos tiempos, porque tampoco teníamos el hardware, ¿no? Para poder aprovecharlo al máximo. Entonces, ofreciendo varias ventajas sobre lo que viene a ser el FAT, como la posibilidad justamente de comprimir los medios de almacenamiento y una mayor seguridad de datos, ¿no? Por ejemplo, mediante el cifrado, que justamente este sistema de archivos nos proporciona, ¿no?
y también los derechos de acceso, los recursos compartidos y carpetas que pueden definirse al detalle y de manera integral. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que viene a ser el sistema de protección, justamente, que acá se va a establecer diferentes protocolos, ¿no? Destinados justamente a controlar el acceso de usuarios a los recursos, lo cual contiene el sistema operativo, ¿no? Entonces, el objetivo del sistema operativo que era justamente definir, ¿no? El esquema general de protección, qué clases dividir las clases de usuarios, los permisos, los privilegios. También lo que viene a ser establecer contraseñas para el acceso y controlar justamente los recursos de los que esto conlleva. Siguiente diapositiva. En lo que viene a ser el sistema de redes, como bien sabemos, hay diferentes, ¿no? Tipo anillo, tipo árbol, ¿no? Que justamente trabaja por capas, ¿no? 7 capas. Entonces, los ordenadores, lo que vienen a ser sus propios recursos locales, tanto en memoria, en archivos, van a ir mediante conectado a una red, ¿no? Para que estos puedan compartir información. Entonces, para justamente esta compartición de archivos, nosotros tenemos que establecer protocolos, ¿no? Protocolos en los cuales quiénes van a tener acceso a ciertos archivos y quiénes no. Entonces, vamos a controlar mejor los recursos, tanto para enviar y recibir datos, archivos, información, mediante ficheros de red, ¿no? O una llamada remota procedimiento RPC. Siguiente diapositiva, por favor. El intérprete de órdenes justamente se proporciona para cargar programas, abortar programas, introducir datos, trabajar con archivos, lo que viene a ser trabajar con redes y en lo que viene a ser justamente nos ayuda a poder comunicarnos, ¿no? Con el sistema operativo y poder, ¿cómo se llama? Establecer una relación de las necesidades que nosotros tenemos a la hora de utilizar el sistema operativo. Siguiente, por favor. Las llamadas al sistema que ofrece una gran gama de servicios de los programas, ¿no? Que nos va a ofrecer el sistema operativo. Entonces, los programas van a acceder a estos servicios mediante llamadas al sistema. Las diferentes llamadas al sistema con interfaz está programado justamente para la ejecución y el uso del sistema operativo. Y es la única forma en la cual un programa puede solicitar operaciones, ¿no? Al sistema operativo. Siguiente, por favor. Y los programas del sistema, que justamente se logran mediante las llamadas del sistema, el cual nos va a proporcionar una interfaz, ¿no? Ya no como el DOS que antes para crear una carpeta, mover una carpeta o abrir un programa necesitábamos introducir un código. Entonces, ahora podemos hacerlo mediante una interfaz que nos muestra el Windows actualizado, ¿no? Entonces, el entorno del sistema operativo va a proveer utilidades básicas en las cuales nos vamos a poder manipular ficheros, editar documentos, darnos un entorno de trabajo amigable, lo cual ese era el objetivo y hasta ahora sigue siendo, ¿no? Que sea nuestro trabajo a la hora de poder realizar cualquier actividad, hacerlo con menos procesos. Siguiente diapositiva. Entonces, en lo que viene a ser el diseño monolítico, justamente es una estructura de los primeros sistemas operativos constituidos fundamentalmente por un solo programa compuesto de diferentes conjuntos de rutinas entrelazadas, ¿no? Entonces, las características de este tipo de estructura monolítica es, primero, la construcción del programa final a base de módulos compilados separadamente, en los cuales se van a unir a través
de un encadenador, ¿no? O también conocido como linker. También se va a ver que una buena definición de parámetros de enlace entre distintas rutinas que van a existir va a provocar mucho acoplamiento, ¿no? También va a carecer de protecciones y privilegios al entrar en rutinas que manejan diferentes aspectos de los recursos. Siguiente diapositiva. En el diseño de capas o niveles, a medida que justamente fueron creciendo las necesidades de los usuarios, se ha perfeccionado el sistema, ¿no? Entonces se hizo necesaria una mayor organización a nivel de software, a nivel del sistema operativo, donde una parte contenía subpartes y estaba organizado en forma de niveles. Entonces se ha dividido el sistema operativo en pequeñas partecitas, como que acabamos de mencionar, ¿no? De tal forma que cada una de ellas estuviera perfectamente definida y con un claro interfaz con el resto de los elementos. Entonces, una estructura jerárquica o de niveles en los sistemas operativos es otra forma de ver cómo es el tipo de sistema, también denominado anillos concéntricos o rings, ¿no? Lo cual está justamente definido este diseño por capas. Siguiente diapositiva. Muy bien, le doy paso a mi compañero Walter para que termine con la exposición. Gracias. Muy bien, maestro Nelson, estimados compañeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda el colega Walter Chiponogoni. Vamos a cerrar con la última parte de la exposición de nuestro grupo con respecto a los sistemas operativos, ¿no? Importancia del sistema operativo. Bueno, si bien es cierto, los sistemas operativos gestionan eficientemente los recursos del hardware, ¿no? De tal manera que simplifican el manejo de la computadora, ¿no? Y eso permite, ¿no?, una eficaz ejecución de los programas sin que haya sin que haya estos conflictos, ¿no? Bien. Se puede decir, durante este proceso, ¿no?, de desarrollo o de uso de estos programas, ¿qué más podemos decir acerca de la importancia ¿no?, del sistema operativo? Digamos que es un intérprete, ¿no?, entre el usuario y computadora, ¿no? Es el que, en este caso, el usuario, cuando realice ejecuta, ¿no?, las acciones, ¿no? Lo que hace es, bueno, el sistema operativo, digamos, todo lo que se desea plantear, en este caso, en él, el sistema operativo lo que realiza, ¿no?, todo este trabajo, ¿no? ¿Qué más? Reconoce los componentes para ser utilizados por el usuario final, guarda y ordena y clasifica la información que genera en la computadora, ¿no? Supervisa la ejecución de cualquier programa que se instala dentro de la computadora, ¿no? Y da las instrucciones a los dispositivos del computador. Siguiente, por favor, compañeros. ¿No? Siguiente, por favor, siguiente. Bien. ¿Por qué estudiar los sistemas operativos? ¿No? Es una buena pregunta. ¿Por qué estudiar los sistemas operativos? ¿No? Bueno, podemos decir, su importancia de su estudio radica, en este caso, no solo en comprender los mecanismos que emplean los sistemas operativos, sino también de entenderlos para evitar errores durante la programación, el rendimiento y, bueno, hasta la pérdida de información, ¿no?, cuando uno va ejecutando estos sistemas. Nos podemos también hacer algunas preguntas, ¿no?, para poder responder a esto de la siguiente forma, ¿no? Si uno enciende el computador, ¿no?, y una serie de letras sobre un fondo invaden nuestra pantalla, bueno, uno dice, tu computador se ha colgado, ¿no? Te preguntas, te dicen, tienes poca memoria RAM, ¿no? Los virus atacan tu computador. Al finalizar,
podemos, bueno, responder indirectamente, debido a la importancia de su estudio, todas estas interrogantes, ¿no? De tal manera que, bueno, se puede decir, eh, el... Siguiente, por favor, compañero. Bien, como mencionaba hace un momento, ¿no? La relación entre componentes involucrados por mediar, ¿no? Y prevenir estos tipos de conflictos, ¿no? Con uso de muchos métodos y algoritmos que abordan, ¿no? De una forma u otra, al emplear fuera del entorno del sistema, ¿no? Siguiente, por favor, compañero. Bien, funciones primarias del sistema operativo, ¿no? Tenemos en este caso la abstracción, ¿no? Que, bueno, eso viene a ser la tendencia del software, ¿no? Ahí tenemos ahí justo una imagen, la tendencia del software y de los lenguajes de programación, ¿no? En ocultar, ¿no? Lo más posible los detalles de bajo nivel, intentando por dar a los niveles superiores una visión de manera mucho más sencilla, ¿no? Siguiente, por favor, compañero. Administración de recursos. Si bien es cierto, los sistemas operativos administran los recursos del hardware de un sistema informático, ya sea un CPU, una memoria, periféricos de entradas y de salidas, ¿no? Todo eso. En este caso también está dentro de la gestión de archivos, ¿no? Que controla la creación, el borrado y el acceso de archivos de datos y de programas, ¿no? Que también mantiene el registro, ¿no? De la ubicación física de los archivos en los discos magnéticos, ¿no? En este caso, en los discos duros, los discos sólidos, ¿no? Y en otros dispositivos de almacenamiento secundario, ¿no? Tales como USB y todo lo demás, ¿no? Siguiente, por favor. Aislamiento. Bueno, podemos decir, en un sistema multiusuario y de multitarea, cada proceso y cada usuario no tendrá que, de una otra manera, preocuparse por lo que estén usando el otro sistema, ¿no? Idealmente, la experiencia, ¿no? De la misma en el sistema estuviera dedicado a su atención, aunque fuera un poco menos poderoso, ¿no? Para implementar correctamente las funciones de elementos hace falta que el sistema operativo utilice un hardware específico para dicha protección, ¿no? De tal manera que, bueno, puede hacer la separación física de proceso, la separación temporal de procesos, es decir, los procesos confidenciales, ¿no? Que corren distintos momentos en el resto de los procesos, la separación criptográfica de procesos, ¿no? Se usa, en este caso, la criptografía para proteger los datos de un proceso, la separación lógica de procesos, ¿no? Aislamiento, monitor de referencia para los objetos de usuarios distintos, ¿no? Entonces, todo eso vendrían a ser las funciones primarias del sistema operativo, ¿no? Y con eso estaríamos cerrando nuestra exposición, estimado maestro, estimados compañeros. Muchas gracias, y eso sería todo por ahora. ¿Es el primer grupo, colegas? Sí, profesor. Ya que se demora 1 hora y media. A ver, segundo grupo. Por WhatsApp estoy mandando las preguntas, ¿ya, colegas? Adelante, segundo Ya, grupo. profesor, gracias. O no alcanza el tiempo, a ver. Sí, Profesor, buenas tardes. Ya el grupo, ¿Qué tiempo demorarán ustedes, segundo grupo? unos 20 minutos aproximadamente. Tenemos 20 minutos exactos. Listo, profe. Ya. Ahí vamos. A ver, adelante entonces. El último grupo quedará pendiente para la próxima clase. Adelante. Ya, listo. A ver. Bien, lo que vamos a exponer el día de hoy, pues, es instalación de sistemas operativos, ¿no? Los integrantes, bueno, mi compañera Erika Cayuper Zapalo, Delgado Torres Giancarlos, José Martínez Alcalá y Percy Soriano Mejía. Bien, bueno, en esta primera parte le damos el pase a nuestro compañero José.
Gracias, compañero. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar un poquito sobre las instalaciones de sistemas operativos. ¿Me ayuda, por favor, Ian, con las diapositivas? Sí, ya lo estoy presentando. Bien, Esta es vamos la a hablar un primera. poco del CETUC, ¿cierto? Se trata de un pequeño programa integrado en la memoria ROM. Ok. En la memoria ROM, el cual no necesita del sistema operativo de la máquina para funcionar. Tiene la finalidad de configurar ciertos parámetros importantes que posteriormente serán funcionales al sistema, además de contener datos del fabricante de la tarjeta principal, ¿no? La memoria ROM en las siglas Read Only Memory o memoria de solo lectura. Se trata de un circuito integrado que se encuentra instalado en la tarjeta principal. En esta primera parte vamos a describir un poco todo lo que se necesita para la instalación, ¿no? Donde se almacena información básica referente al equipo, lo que se denomina BIOS, que integra un programa llamado POST, encargado de reconocer inicialmente los dispositivos instalados como el teclado, el monitor, etcétera, ¿no? Siguiente, compañero, vamos a apurar un poco porque. Siguiente, Giancarlo. Ahí está, es el siguiente. No lo veo. Seguimos con la No, memoria ROM. no, a ver, CMO. ya. Ahora sí Proviene lo de ves. las siglas Complementary Metal. A ver. Complementary Metal Oxide Semiconductor o semiconductor complementario óxido metálico. Es el tipo de material con el que está basada la fabricación de un circuito especial llamado del mismo nombre, CMOS, el cual tiene la característica de consumir un nivel muy bajo de energía eléctrica cuando está en reposo. Con este material está basada la construcción de las memorias ROM, ¿no? Siguiente. ¿Qué contiene este programita? Puede hacer un reconocimiento automático de los discos duros y las unidades ópticas, asignación de memoria de video o alta en el sistema de tarjeta de video, alta y baja de puertos instalados en la tarjeta principal, USB, LTE, etc. Actualización de fecha y hora, velocidad de frecuencia del bus de tarjeta principal con el microprocesador, entre otras muchas cosas. Y orden de arranque de la computadora, inicio desde una memoria USB, la red local, la red de la computadora, ¿no? Siguiente. Acceso al setup. ¿Cómo accedemos al setup? Ok, primero podemos, al encender la computadora, se muestra una pantalla negra o una imagen con la marca de la computadora, ¿cierto? Después, durante este proceso, se muestran las instrucciones para acceder al setup. Al entrar a este pequeño programa, se debe tener muy en mente qué parámetros se van a modificar. Acceso al setup en el punto 4, oprimir una serie de teclas de manera simultáneamente. Control más Escape, Alt F1, Control más Alt más Escape, etc., ¿no? Una tecla de acceso, F1, Escape, F2, F10, del, etc., ¿no? Seguimos, compañeros. El reinicio del setup, clear setup. En caso de ser necesario, una memoria ROM puede volver a su estado original con los datos de fábrica y borrar las modificaciones del setup. Esto con solo cambiar de posición un pequeño puente, jumper, que se encuentra en la tarjeta principal. O en algunos casos, un micro switch del setup puede asegurarse con contraseña para que no se manipule tan fácilmente. Una de las maneras de romper esta contraseña es justamente hacer el clear setup, ¿no? Ahí tenemos la gráfica del chip para iniciar room y los pines que reinician el room, ¿no? Siguiente, compañero. Configurar el setup para arrancar desde la unidad de disco CD, DVD o del USB, ¿no? Uno de los valores necesarios de ajustes cuando se va a instalar o reinstalar el sistema operativo es activar el arranque desde la unidad de disco o DVD, cuando los archivos de instalación están en un disco. También es posible hacer la instalación desde un dispositivo USB. En ambos casos es necesario entrar al setup y buscar las opciones de inicio.
En ella, en orden de inicio, seleccionar la unidad de disco, CD o DVD o el USB como primer dispositivo. Después de hacer cualquier modificación al setup, es necesario guardar los campos, ¿no? Ahí hemos colocado un pequeño ejemplo de cómo se hace la configuración en la computadora. Siguiente, compañero. El UEFI es una BIOS avanzada que nos ofrece muchas más opciones que la BIOS antigua y aparte de eso es mucho más visual para el usuario. Esta nueva BIOS tiene las mismas características que las anteriores BIOS, pero tiene algunas adicionales, las cuales son la reducción en el tiempo de inicio y reanudación del equipo. Cuenta con un proceso que ayuda a prevenir ataques del tipo Botnet, virus que afecta el arranque. Cuenta con el nuevo modo Security Bot en laptops modernas, un poco problemático para formatear los discos duros modernos por antojo de los fabricantes, ¿no? El soporte GTP admite discos de más de 2 terabytes para el arranque del sistema. Siguiente, compañero, BIOS versus UEFI, ¿no? En el BIOS es mucho menos visual, mucho más lenta, solamente se encargaba de inicializar los componentes del hardware y lanzar el sistema operativo. El UEFI se puede cargar en cualquier recurso de memoria no volátil, lo cual permite que sea independiente de cualquier sistema operativo, por lo cual permite las mismas funciones que la BIOS, pero con características adicionales. Continuando con la exposición, dejo a mi compañero Giancarlo para que nos explique un poquito más. Gracias. Bien, vamos a hablar ahora en esta oportunidad sobre el disco duro, ¿no? ¿Qué es y cómo se crean particiones, ¿no? Bueno, el disco duro, ¿no? El disco duro es una de las unidades más importantes que tiene un ordenador, ¿no? El disco duro no solo se almacenan todos nuestros archivos, sino también el sistema operativo que utilizamos en cada una de los ordenadores que utilizamos, ¿no? Cuando se instala un nuevo sistema operativo, este crea algunas particiones automáticamente. Bien, ¿qué es una partición? Una partición es una unidad lógica de almacenamiento usada para dividir un disco duro físico en varias partes, como si se tratase de múltiples discos. De esta manera, cada partición puede usar sistemas de archivos diferentes. Estos sistemas de archivos son el formato en el cual se almacena la información y el computador los usa para controlar cómo se almacenan e identifican los datos para su uso, ¿no? Como nosotros podemos observar, toda computadora por defecto viene pues instalado su unidad lógica llamada almacenamiento unidad C, ¿no? Pero nosotros podemos particionar según la capacidad de la memoria del disco duro en otras subunidades, pues, ¿no? Dándole nombres, ¿no? Como la unidad D, la unidad E, etcétera, etcétera, ¿no? Continuamos. Tipos de sistemas de archivos. Algunos de los ejemplos más conocidos de sistemas de archivos son el FAT, NTFS y el EXT. Aunque hay muchos más tipos, estos son los que usamos con mayor frecuencia en el Windows o en el Linux y de los que vamos a tratar en este artículo, ¿no? El FAT, File Allocation Table, ¿no? Es un sistema de archivos viejos, simple pero robusto. Actualmente es usado mayormente para dar formato a unidades de almacenamiento pequeñas o portables, como las memorias USB o los discos SSD. No es un sistema de archivos que se use para instalar sistemas operativos, porque no ofrecen el mismo rendimiento que los otros más modernos, ¿no? El NTFS, New Technology File System, es un sistema de archivos propietario creado por Microsoft y es utilizado por Windows en todas sus versiones actuales. El EXT, Extended File System, son sistemas de archivos utilizados comúnmente por el kernel de Linux. Es el sistema de archivos usado por defecto en la mayoría de las distribuciones de Linux más populares, ¿no? El Ubuntu, Fedora, Debian, etcétera, etcétera. El formato más reciente es el EXT4, sucesor del EXT3, ¿no? Herramientas para particionar discos en Windows. Se puede eliminar, modificar y crear particiones desde Windows instalado e ingresando mediante Windows más R o escribir, dis
xmgmt.msc, ¿no? Para abrir el programa de administración de discos de Windows. Existen dos opciones gratuitas para su uso personal, muy buenas para particionar tus discos en Windows, el ACE-US Partition Master y el Paragon Partition Manager, ¿no? Ambos soportan los sistemas de archivos FAT, NTFS y el EXT. Tienen una interfaz amigable y con ellas fácilmente podemos crear, redimensionar, dividir, combinar, eliminar, encoger y extender particiones, ¿no? La parte 2, ¿no? Instalación de Windows. ¿Qué se necesita? Bueno, los siguientes pasos, ¿no? Instalación de Windows XP SP3, ¿no? Pasos previos para la instalación de Windows XP. Enciende el organizador y tan rápido como veas textos en la pantalla, presiona al mismo tiempo las teclas Del y suprimir, ¿no? Para entrar en la BIOS, busca en el nuevo menú las opciones Advanced BIOS Feature y luego Boot Order. O alguna similar, ten en cuenta que cada ordenador es diferente, ¿no? Selecciona la pestaña First Boot Device, primera unidad de arranque, elige la opción CD o DVD para que tu equipo inicie sesión desde el CD de Windows XP. Asegúrate de que las siguientes opciones se cumplan. Second Boot Device, HDD0 y Tier Boot Device Disable. Pulsa la tecla Escape y luego guarda los cambios pulsando F10. De esta manera mantendrás la configuración que has establecido, ¿no? Recuerda presionar Y, que significa yes en inglés, cuando el equipo pregunte si realmente deseas guardar los cambios. Una vez reiniciado el equipo, inserta el CD de instalación de Windows XP y espera a que el ordenador lo reconozca. A ver. Listo. Instalación de... Luego, a ver, un momentito. Nos hemos saltado por acá. Ya está, acá. Listo. Les aparecerá una leyenda que les indicará presionar una tecla para iniciar desde el CD, ¿no? Presionan cualquier tecla para comenzar antes de que esta desaparezca. Si presionaron la tecla a tiempo, les aparecerá el programa de instalación de Windows con un fondo azul. Cuando termina de cargar los archivos, el programa les solicitará que realicen una acción, ¿no? Debemos apretar Enter. Aunque antes de eso, conviene aclarar para qué sirven las otras dos, ¿no? Una vez que presionamos Entrar, nos aparecerá otra ventana que nos pedirá que aceptemos los términos de condiciones proporcionadas por Microsoft. Presionamos la tecla F8. Si tenían una instalación anterior de XP, esta que no esté dañada, el programa la detectará y les ofrecerá recuperarla. Esto es útil para no eliminar programas importantes, para ustedes o conservar todo como estaba, ¿no? Sin embargo, siempre es recomendable instalar desde cero. Procedemos a presionar la tecla Escape para pasar al siguiente paso, ¿no? Habiendo aclarado en un principio que el disco donde queramos instalar XP esté vacío, es decir, apuntamos a eliminar todas las particiones y crearlas de nuevo, se pueden mantener de igual manera los datos que tengamos en alguna otra partición, siempre y cuando no procedamos a eliminarla. En esta pantalla nos dará la opción de crear particiones, eliminarlas y mantener una partición de sistemas, por lo que en general es el C. Nos aparecerá tres opciones junto con las particiones existentes en nuestro sistema. La primera opción nos permite instalar Windows XP Profesional en la partición seleccionada, ¿no? La segunda opción te permitirá crear una partición en el espacio no asignado, es decir, en un espacio del disco que no se ocupa. Por ejemplo, el disco E, ¿no? La tercera opción nos permite eliminar la partición que seleccionemos, es decir, la convierte en un espacio no asignado para que podamos dividir dicho espacio en la cantidad de particiones que querramos, ¿no? Nos pedirá confirmar para eliminar la partición, presionamos la tecla Enter. Nos vuelve a pedir confirmación, presionando la tecla L y terminaríamos de eliminar la partición C, volviendo la misma a ser un espacio no asignado en el disco. Veremos cómo la partición C se eliminó correctamente. Se eliminó correctamente y pasó a ser un espacio no asignado, es decir,
que no podemos hacer nada con dicho espacio. Por eso procedemos a crear una nueva partición para instalar nuestro Windows presionando la tecla C. Aquí debemos hacer dos cosas. Primero, pues debemos de indicarle cuánto espacio queremos asignarle a la nueva partición. Eso nos permite crear todas las particiones que querramos, ¿no? Al tener la partición principal donde se va a instalar el sistema operativo, si ustedes crearon más particiones, deben elegir en cuál quieren que vaya el sistema para que para este ejemplo se instalará pues en la partición de la unidad lógica C, ¿no? Una vez seleccionada la partición, presionamos la tecla Enter, ¿no? Luego, aquí elegimos la primera opción y presionamos Enter. Aunque solo debemos esperar que el programa formatee y copie sus archivos en nuestro disco duro, ¿no? Aquí nos pide que seleccionemos las opciones de idioma del sistema, que incluye teclados y monedas locales. Hacemos clic en Siguiente. En esta pantalla nos permitirá también escribir nuestro nombre y el de nuestra organización. Si contáramos con alguna, al finalizar, clic en Siguiente, ¿no? Aquí nos pedirá la clave de instalación de Windows XP Profesional, la cual hoy en día no es muy difícil adquirirla. Al haberla colocado, clic en Siguiente, ¿no? En esta parte se colocará el nombre del equipo, bien, es decir, con qué nombre será reconocido su equipo en la red. En la parte de abajo debe colocar la contraseña para el usuario creado, ¿no? Si es que quisiera hacerlo, ¿no? Si no, puedes dejarla en blanco. Clic en Siguiente. Configurar la fecha y hora y el lugar donde vives, luego clic en Siguiente, ¿no? Nos aparecerá esta ventana, debemos esperar unos minutos, y en esta ventana nos pedirá configurar nuestra red, ¿no? Elegimos la primera opción y damos clic en Siguiente. Aquí nos pedirá pues el nombre del grupo de trabajo, de red, podemos cambiarlo al que nosotros querramos, siempre y cuando todos los equipos de la red tengan el mismo, ¿no? El mismo nombre. Clic en Siguiente. Esperamos unos minutos y al que termine la instalación, clic en Aceptar en los dos cuadros siguientes de diálogo. Y listo, ¿no? Ya tenemos nuestro sistema XP Profesional instalado, ¿no? Vamos a hablar del CPU de 32 y de 64 bits. Los procesadores de las computadoras pueden ser de 32 y 64 bits. Las computadoras modernas ya vienen todas con 64 bits, lo que significa que pueden manejar la información mucho más eficiente y son capaces de soportar mayor cantidad de memoria RAM, ¿no? Y altas velocidades de frecuencia y procesamiento. Si el hardware es de 64 bits, entonces para que pueda explotar al máximo su rendimiento, también debe utilizar software de 64 bits, empezando con el sistema operativo, ¿no? Algunas instalan software de 32 bits sobre procesadores de 64, lo cual puede funcionar, pero no permite que la PC logre su máximo rendimiento, ¿no? Sin embargo, no es posible instalar software de 64 bits en procesadores de 32 bits. Diferencias entre el Windows de 32 y el de 64. Versión de 32 bits y la versión de 64, ¿no? Requisitos. Bien, en la versión de 32 bits, un procesador de 32 o 64 bits, al menos 1 GB de RAM. En la versión de 64, un procesador de 64 bits, al menos 4 GB de RAM instalado, ¿no? Acceso a la memoria RAM. En la versión de 32 bits, hasta 4 GB de RAM. Y en la de 64, hasta 128 GB de RAM. Cantidad de memoria virtual por proceso. Versión de 32 bits, hasta 2 GB de memoria por aplicación. Y en la versión de 64 bits es ilimitado, ¿no? Dispositivos. En la versión de 32 bits, todos los dispositivos compatibles con Windows 8. La versión de 64 es necesario tener controladores de 64 bits para los dispositivos. Impresoras, modems, tarjetas, etcétera, etcétera, ¿no? Programas. Para versión de 32 bits, todas las aplicaciones compatibles con Windows 8. En la versión de 64, solo pueden ejecutarse programas y aplicaciones creadas para entornos de 64 bits. Controladores firmados, ¿no? Versión de 32 bits. Se admiten controladores drivers de dispositivos sin firma. La de 64 bits requiere que todos los controladores sean firmados digitalmente por el fabricante. Soporte de programas de 16 bits, perdón. Versión de 32 bits. Algunos son soportados en la versión de 64, no pueden funcionar, ¿no? Funcionalidades extras de seguridad. Versión de 32 bits no soportadas. Versión de 64, DEP y Kernel Patch Protection, ¿no? Instalación de Windows 7. Para ello, pues, ahora le damos el paso a nuestra compañera Erika, ¿no?
Buenas tardes, voy a hablar acerca de la instalación de Windows 7, para el cual primero vamos a hablar sobre qué requisitos de sistema se necesitan, los cuales son un procesador de 1 GHz, sí, de 1 GB de memoria RAM o de 2, 16 GB de espacio en el disco duro y tarjeta gráfica con soporte DirectX 9. Siguiente. Bueno, para la instalación primero deberíamos arrancar el programa de instalación y nos aparecerá una ventana en la cual pulsaremos siguiente y nos aparecerá otra ventana en la cual comenzaremos a lo que es la instalación. Pulsamos en el botón instalar ahora de forma que se iniciará el programa de instalación. En la siguiente ventana aceptamos y los términos de licencia y pulsamos en siguiente. Perdón. Ahora tendremos que elegir si queremos actualizar a Windows 7 desde una versión anterior de Windows ya instalada o si queremos una instalación nueva. Así que vamos a la opción personalizada. Siguiente. Bueno, aquí vamos a particionar el disco duro, para lo cual ahí nos aparecerá una ventana y en la cual nos va a preguntar si queremos particionar el disco duro al instalar el Windows 7. Y aquí tenemos varias opciones, ya que va a estar creada previamente una partición o si tenemos un espacio libre sin particionar y no queremos hacer particiones. Entonces seleccionamos el disco, partición que es instalar en el Windows 7 y pulsamos siguiente. Y pasaremos directamente al apartado de instalación. Y si queremos particionar el disco, primero pulsamos sobre nuevo para crear una partición nueva en el espacio y pulsamos en aplicar y se habrá creado una partición del tamaño que hemos seleccionado, además de una partición reservada para Windows. Siguiente. Ya. Ahora, para crear una nueva partición sobre el espacio restante sin particionar, seleccionaremos en la parte de arriba de dicho espacio sin particionar, pulsamos de nuevo nuevo e indicamos el tamaño de la nueva partición. Para ello seleccionamos una partición y pulsamos sobre formatear sobre las particiones creadas y una vez formateadas las particiones, seleccionamos la partición donde queramos instalar el Windows 7 y pulsamos sobre siguiente. De esa manera, el proceso de instalación de Windows 7 va a comenzar, en el cual vamos a reiniciar varias veces el sistema, ya que va a tardar un poco. Siguiente. El primer paso para esto es, nos va a pedir un nombre de usuario. Escribimos nuestro nombre o el nombre que queramos y escribimos siguiente. Y pulsamos siguiente. Después, una vez escogido el nombre, nos conectaremos al sistema operativo, en el cual nos aparecerá una ventana para elegir la contraseña de nuestro usuario. Rellenamos los datos y pulsamos siguiente. Después, en este punto nos van a pedir la clave de producto de Windows. Si la tenemos, la escribimos y pulsamos siguiente. Y si no la tenemos, desmarcamos la casilla de activar Windows automáticamente cuando esté conectado y pulsamos siguiente. Aunque debemos introducirla en un periodo de 30 días si queremos seguir usando Windows 7. Siguiente, por favor. Ya. En el programa de instalación nos va a pedir que escojamos si queremos instalar solamente las actualizaciones de seguridad y las de Microsoft que consideramos importantes, o si queremos usar la configuración recomendada por Microsoft. Después, tenemos que seleccionar lo que es la fecha y hora del sistema con nuestra zona horaria y pulsamos siguiente. En este punto tendremos que elegir la configuración de red que tendrá el sistema. Elegimos la opción que más se ajuste a las características de nuestro sistema y en nuestro caso vamos a elegir red doméstica. En este punto vamos a tener que elegir la configuración de red que tendrá el sistema dependiendo de dónde esté conectado. Elegimos la opción que más se ajuste a las características de nuestro sistema. En nuestro caso vamos a elegir red doméstica. Siguiente, por favor. Y ya. Ahora en este momento ya habríamos terminado la instalación.
Así que vamos a activar los iconos del equipo y de la red. Para esto es necesario activar el Windows mediante el router que se encuentra dentro del DVD. De lo contrario, se vencerá en 30 días. Así que debemos de verificar la activación de Windows con clic derecho al icono del equipo y propiedades. Siguiente. Ahora la instalación del Windows 8. Para poder instalar Windows 8, necesitamos archivos necesarios y tipos de instalación. Primero, podemos usar diferentes medios como un DVD, una memoria flash USB o un disco duro externo. Que es posible escoger entre dos formas de instalar Windows. La primera es actualizar a Windows 8, que consiste en sustituir el sistema operativo actual por Windows 8. El otro es la instalación nueva, el cual es una instalación completa hecha a partir de cero después de decidirnos por el tipo de instalación y tener condiciones creadas. Instalar Windows 8 nos llevará más o menos 20 minutos en el peor de los casos. Siguiente. Ahora, para esto tenemos que configurar el setup para iniciar el CD o DVD, el cual va a iniciar el boteo mediante el mensaje, el cual vamos a pulsar cualquier tecla para iniciar. El primer paso se va a mostrar una pantalla en la que solo es necesario dar un clic en el vínculo instalar ahora. El segundo paso es escoger la versión de Windows que se va a instalar. Este paso es fundamental porque se debe escoger cuidadosamente la versión de Windows necesaria. En caso de no quedar satisfecho, será necesario comenzar la instalación desde cero. Hay diferentes versiones, las cuales son Windows 8, que es la versión básica, Windows 8 Pro, que es versión con todas las funcionalidades, el Windows 8 Enterprise, que es solo para empresas, el X68, que es la versión tradicional de 32 bits, y el X64, que es la versión de 64 bits. Siguiente. Ahora, en tercer paso, vamos a aceptar los términos, marcar la casilla y presionar el botón siguiente. El tipo de instalación. En este caso, vamos a seleccionar la forma en que vamos a instalar Windows, en la cual hay dos opciones. Una es actualización y otra es personalizada. En la actualización es la forma más sencilla para migrar a Windows 8 desde una versión anterior. Y en la personalizada es la forma óptima, ya que se crea la instalación desde cero, pero sí es necesario hacer cambios en las particiones y unidades, y es necesario hacerlo desde el disco de instalación. Otro, ¿dónde instalar el Windows? Paso donde es necesario escoger el disco. Si existe más de uno en el equipo y la partición de instalar, también es posible eliminar una partición y crear una y darle formato. Siguiente. Ahora, primero, ¿por qué formatear una partición? Ya que si se tiene una partición con su formato correcto y se piensa instalar el Windows en ella, siempre se recomienda devolverla a formatear. De esta forma se eliminan todos los residuos que puedan existir. Ahora, otro. ¿Qué hacer en el disco duro? ¿Qué hacer si el disco duro es nuevo o virgen? En un disco duro que no se ha usado, se recomienda crear en esta fase al menos dos particiones para instalar Windows y la otra para almacenar datos e información. Ahora, en el sexto paso vamos a formatear, en el cual daremos un clic en siguiente para comenzar el proceso de instalación. Después de esta primera etapa, el equipo se reiniciará y continuará automáticamente con la instalación. Veremos el mensaje de preparando dispositivos y en esta etapa se instalarán todos los drivers y controladores necesarios para los dispositivos conectados en el equipo. Y el siguiente paso es reiniciar el equipo nuevamente. Siguiente. Ahora, para la instalación de Windows 8 también tenemos que configurar. En la tercera etapa, el programa de instalación va a preguntar si vamos a usar la configuración rápida o personalizada de manera manual. En la rápida se van a usar ajustes predeterminados que serán posibles cambiarlos posteriormente desde Windows, ya que tiene los siguientes casos. Uno, que se van a activar las actualizaciones automáticas de Windows Update. Otro, que se va a enviar información a Microsoft. Otro, usar los informes de errores, compartir información de las aplicaciones. Se activará el uso compartido en la detección de dispositivos.
Si se usa la opción personalizar, se podrá activar o desactivar cada opción por separado. Y por último, se debe agregar el nombre del usuario y del administrador del equipo. Al concluir este último paso, quedará completamente instalado el Windows 8. Siguiente. Le doy paso a mi compañero Percy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, ya casi buenas noches. Vamos a comenzar con la descripción rápida referente a la instalación de Windows 10. Como hace un momento se ha descrito ya la instalación de Windows 7, las modificaciones, Windows 8 y la actualización actualmente que se da en 8.1, ¿no? Tenemos en este caso una instalación de Windows 10, ¿no? Y la mayoría de equipos pueden actualizarse a Windows 10, bueno, dependiendo de las características que tengan. Está, ¿no? Y también depende en ese caso, mirando las características, uno tiene que tener un procesador mínimo de 1 GHz a más rápido, ¿no? 1 GB de RAM para 32 bits y 2 GB en versión 64. En este caso, acá deben colocar de 4 GB hacia arriba. Hay una modificación, disculpen más bien. De 4 GB hacia arriba es para 64 bits, ¿correcto? 16 GB para SO, 32 bits, y 20 GB para un SO de 64 bits. La tarjeta gráfica Direct 9 a posterior con un controlador DOM-DIN de 1.0, una pantalla 1024x600, como mínimo, ¿no? En este caso, sí debería Windows 10 traer la versión mejor de Windows 7 y es una mejor mejorada de Windows 8.1, ¿no? De 8 y 8.1, ¿no? Siguiente, por favor. Normalmente tenemos dos formas de instalación, ¿no? Tenemos mediante el USB o tenemos mediante el disco. En este caso, se reinicia la PC y se arranca. Hay dos formas, ¿no? Entonces puedes entrar directamente al setup, ¿no? Al setup, o ir directamente al sistema de boteo, ¿no? Apretando la tecla F8, ¿no? Ojo, cabe mencionar lo siguiente, es un referencial F8 porque tenemos muchas marcas y tenía una imagen que lo voy a mostrar en un momento si con ese tiempo. Hay marcas donde te indican cómo arrancar, ¿no? Por ejemplo, la Lenovo con F2, hay HP con F8, y hay diferentes, pues, por la marca depende también el sistema de arranque, ¿sí? De cada computadora. Pero normalmente le ponen F8, ¿no? O si no se puede, se va directamente a la BIOS y se configura para que pueda arrancar directamente con el USB. Cuando inicie el boteo saldrá el siguiente, solamente se elige lo que se quiere instalar, en este caso de 32 o 64 bits. Ya cabe mencionar que dije que a partir de 4 GB hacia adelante puedes instalar con 64 bits para que sea funcional, ¿no? Saldrá una ventana para configurar el idioma y el formato de la hora y se va a aceptar, ¿no? Se aceptan los términos de licencia, después se te pedirá un número de serie, se tiene un Windows pirata, se debe dar clic en omitir, ¿no? Normalmente nosotros, la mayoría acá en Perú, se utiliza Windows pirata, ¿no? Los que vienen, pues, recién se compran en tiendas o empresas, te vienen Windows original, ¿no? Que pesan bastante, ¿no? Tienen muchas funcionalidades, pero pesan, ¿no? Bueno, en mi caso yo normalmente lo formateo, ¿no? Lo coloco en Windows modificado, ¿no? El siguiente paso de tipos de instalación que queremos, se elige la instalación personalizada o la más resumida, ¿no? Se selecciona la partición donde se desea instalar Windows 10 y de lo contrario se elimina todo. Normalmente si tenemos una máquina antigua, lo que se hace es trabajar con la parte C, dejando la partición D. Normalmente vienen en las computadoras nuevas, vienen con solamente una sola partición, no ni partición, un solo disco, mejor dicho, un solo disco. Y después nosotros tenemos que particionarlo, ¿no? Pero ¿por qué es necesario particionarlo? Para mí, desde el punto de vista, es necesario particionarla para que en un lugar vaya el sistema y en otro lugar vayan lo que son los archivos, ¿no? Y aparte el recorrido de la memoria pues es mucho más rápido, ¿no? Entonces no va a sufrir mucho el momento de que vaya a salir la información. La computadora se te hace un poquito más rápida, ¿no? Tiene solamente el sistema en disco C y dejando la parte de archivos en disco D, ¿no? Después comienza la instalación. Da clic. Una vez que tengas el disco C, formateas y luego das clic a instalar el sistema operativo. Siguiente PPT, por favor. Cuando termine de instalar, saldrá lo siguiente, pidiendo reiniciar el equipo, ¿no? Esto es muy importante. Antes de reiniciar,
de reiniciar, retienen el USB o disco, ya que ha pasado que le vuelva a bootear o se vuelva a reiniciar la instalación. Eso depende más bien de que algunas personas que no tienen tanta, ¿cómo te puedo decir?, experiencia, dejan conectados y sale otra vez reiniciar y dan clic para poder, porque piensan que tienen que darle clic, pero no es así, ¿no? Estarías repitiendo todo este procedimiento. Se deja que solamente siga, ¿no? Siga la instalación, se reinicia y no toques nada en la máquina hasta que aparezca todo lo ya completado, ¿no? Se reinicia como 2 veces, ¿no? El proceso es normal, deben dejar que continúe hasta que vean la siguiente pantalla, ¿no? Como se ven, piden un nuevo número de serie y aquí solo tienen que dar la opción y hazlo más adelante, ¿no? Darlo más adelante, ubicada en la parte inferior izquierda, ¿no? También hay que tener en cuenta que si no le colocas la serie, puedes craquearlo. Existen muchos cracks, ¿no? Que vienen en un disco, pues, como le llaman, pirata. Dale clic, por favor, siguiente. Listo, por fin tenemos instalado el Windows 10, solamente queda registrar la instalación, ¿no? Normalmente se utiliza el Cisco, ¿no? Ya instalado, lo iniciamos, ¿no? El Cisco lo que hace es que tengas que colocar la serie automáticamente, te coloca la serie de Windows y todo lo que tienes, ¿no? Tanto el Office, ¿no? Todos los elementos que requieran licencia, ¿no? Aparece la ventana de programas, solo hay que dar clic en el botón rojo para activar el Windows 10, ¿no? El proceso dura unos segundos y ya solo queda verificar si está totalmente activado, ¿no? Siguiente, por favor. Driver o controladores. Siguiente, ¿qué son? ¿Cómo conseguirlos? Siguiente. Los drivers o controladores son programas que sirven de intermediarios entre Windows u otros sistemas operativos, ¿no? Y los dispositivos o componentes de hardware del PC son necesarios para que funcionen la impresora, el escáner, la tarjeta gráfica de sonido, de red, la placa base, etcétera, ¿no? Y para que Windows u otros programas se entiendan con ellos. Habrá fallos si no tienen drivers, si se borran, por ejemplo, al formatear, ¿no? O si se usan unos incorrectos. Siguiente, por favor. ¿Dónde conseguir lo que necesitas? No, antes de hacerlos, debes saber qué Windows tienes, si es de 32 o 64 bits, ¿no? Los controladores son distintos también para las versiones de 32 y 64, ojo que tener en cuenta ello, ¿no? En el CD, el fabricante, casi todos los dispositivos y PC del mercado vienen o deberían venir con uno más disco, ¿no? O lo puedes también descargar de internet, ¿no? Normalmente lo que hago yo es trabajar con Driver Buster. No sé si ustedes han escuchado alguno de ustedes, el Booster, ¿no? Con ese se coloca, se instala y te ubica todos los drivers y tú lo vas seleccionando y automáticamente lo vas actualizando, ¿no? Entonces, solamente los drivers que necesites. Mediante el administrador de dispositivos, el administrador de dispositivos es una herramienta de Windows que gestiona parte de los dispositivos de tu PC, ¿no? Importante, Windows no basta para tener los controladores, no detecta y descargan todo lo que puede hacer falta, ¿no? Descargarlos e instalarlos manualmente. Es el método más complicado, pero a veces también el único viable, como cuando Windows, el actualizador no lo incluye, ¿no? O lo tiene, pero no funciona bien, ¿no? O cuando se trata de dispositivos antiguos, ¿no? De lo que no hay drivers oficiales, ¿no? Para versiones de Windows. Normalmente cuando se instala, yo evito a veces muchas actualizaciones, porque cuando descargo actualizaciones se pone pesada, ¿no? Configuro la máquina de tal manera que evite algunas actualizaciones, ¿correcto? Limito ahí para que pueda evitar que se sobrecargue el Windows, ¿no? Siguiente, por favor. Controladores esenciales para tu placa madre, el uso de programas de instalación, ¿no? Hay programas que checan los drivers de tu PC, en este caso como les había dicho, ¿no? Y se encargan de por sí solos de instalarlos casi sin que tengan que hacer nada, ¿no? Como el Genius Drive, el Driver Buster, el que utilizo yo, ¿no? Tipo de driver, ¿no? Tenemos de audio, ¿no? De audio tenemos de video, de internet, ¿no? Ethernet, básicamente, del conector de Wi-Fi. Normalmente cuando tú formateas, lo que viene por default
¿no? Te detecta, ¿no? El Windows es el cable, lo que corresponde a Internet, ¿no? Ethernet, ¿no? Porque a veces cuando vienen con Wi-Fi, la mayoría, pues no, algunos no detectan, ¿no? Y tú cuando formateas un laptop a veces no te lo detecta, te pide un driver original. O también pues colocas, después lo conectas a la red y instalas el programa que te dije, y que le dije, y luego se busca el controlador y se instala manualmente. Siguiente, por favor. El USB de chipset y de BIOS. Siguiente, por favor. ¿Cómo actualizar los drivers o controladores después de instalar? ¿Cómo revisar y conocer los controladores que faltan en la PC, en la laptop, e instalar las versiones más recientes? Lo utilizamos de forma automática usando el Drive Pack. Normalmente el Drive Pack es uno de los programas que se puede utilizar o se puede hallar en el internet, ¿correcto? Que también te buscan los drivers, ¿no? Directamente. Se puede descargar un DVD. Actualmente hay unos que pesan pues ya, me acuerdo que hace años comenzó con una de 1 giga, 2 gigas, actualmente están entre 5, 8, 9 gigas, creo, el Drive Pack si te lo descargas de la misma internet, ¿no? Pero también se puede hacer directamente de forma automática buscando los archivos mediante enlace en red, ¿no? En la web, online, mejor dicho. Pero yo no soy mucho partícipe de ello, ¿no? Lo hago como referencia que se trabaja con el Drive Pack, pero no lo hago como, no lo trabajo con ello, ¿no? También lo he hecho anteriormente, sí, pero lo vuelve la PC un poquito pesada porque se descargan con algunos inconvenientes, ¿no? Algunos malware. Siguiente, por favor. Software utilitario para la PC. Ahí está. Hay uno importante para esto. Normalmente yo utilizo un programa llamado Whippy, ¿no? Whippy. Ahorita se lo voy a enseñar, ¿no? El Whippy te viene todo, o sea, todo directamente. Cuando haces un formateo y quieres, ya le pusiste la clave a tu Windows, que lo que quieres hacer es rellenar los aplicativos, ¿no? En este caso, quieres colocarle el compresor, quieres colocarle el Office, quieres actualizar no sé, quieres poner un programa para tratar de que lea algunas músicas, algo por el estilo, ¿no? Existen los Whippy. Y te la voy a enseñar en otro momento. ¿No? En este caso, siguiente, por favor, siguiente página. Tenemos el WinRAR, que es el compresor, el mismo Google, ¿no? Siguiente, por favor. El Cleaner, que es un limpiador, ¿no? Yo siempre lo utilizo para limpiar la PC de algunos archivos temporales que están pues por las puertas, ¿no? Ya saben ustedes los temporales, cada vez que nosotros abrimos una página de internet, todas las imágenes se van guardando en la computadora, aunque ustedes no lo crean. La mayoría de veces piensa que solamente se abre, se cierra la PC y no pasa nada, ¿no? Tenemos siempre los temporales que se van guardando, ¿no? Antiguamente se utilizaba el Ares, como lo puedes observar, y el Skype, ¿no? Que solamente se utiliza pues para videollamadas. Acá en Perú se utiliza en el extranjero, ¿no? Para llamar al extranjero. En Estados Unidos normalmente utilizan mucho el Skype, ¿no? Es normal utilizar el Skype. Acá muy pocas personas lo utilizan, muy pocas personas. En Estados Unidos, a cada momento. El Ares se dejó de utilizar hace un tiempo porque traía virus. Me acuerdo bien, en el año 98 que arrasaba con todas las computadoras, lo llenaba de virus. Siguiente, por favor. Y la base es un antivirus, bueno, que viene, es un antivirus básico para la computadora, ¿no? El VLC, que es un lector, un reproductor. Siguiente, por favor. Y el popular Office, ¿no? Tenemos Office 2013, 2010, 2016, 2019 y el 365, ¿correcto? Tenemos todo, sí, en sí, depende de la máquina que tengas, porque cuando a veces me traen una máquina viejita, por ejemplo, el Windows XP, no le voy a poner un Office 2016, ni un Office 2019, no, depende de las características que tenga. Voy a bajar la versión. Correcto, dependiendo de ello voy a trabajar. No puedes colocarle a tu máquina cualquier Office, hay que entenderlo, ¿no? Si tú tienes las últimas, las actuales, el i3, el i5, i7, obviamente que tú puedes saberlo directamente porque es lo único que estás viendo, es lo más básico, ¿no? Para ti es sencillo, pero ahora hay que fijarse en las características. Como nosotros estamos estudiando todo esto, hay que fijarnos, hay que saberlo, ¿no? En un momento dado, dígame, le tengo la mano.
¿Quién está levantando la mano? Compañero,